y hoy sacamos la convocatoria de este último semestre del año 2015 para el pago de pólizas de los seguros agrarios por un importe de 1.356.000 euros correspondientes a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2016. Se trata, como saben, de la ayuda autonómica destinada al fomento de la contratación de pólizas de seguros agrarios para los que los profesionales de nuestro campo tengan garantizados los rendimientos frente a eventuales contingencias de índole climatológica, sanitaria, de mercado o como complemento a la ayuda estatal. Por tanto, el objetivo de esta medida es garantizar la subvención a la formalización de pólizas de seguros agrarios que se contrataron entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, ya que las pólizas de seguros en ese periodo carecían de subvención y así nos las encontramos cuando llegamos a la Junta de Extremadura. Se prevé que a esta convocatoria puedan acogerse 4.000 pólizas de seguros agrarios, afectando, por tanto, a 3.700 agricultores y ganaderos aproximadamente de nuestra región. Por tanto, reiterar nuestro compromiso para que los seguros agrarios, una vez que finalice estas ayudas correspondientes al último semestre, al segundo semestre del año 2015, una vez que esto finalice, reiterar nuestro compromiso con recuperar ese modelo de seguro agrario que pusimos en marcha en el anterior Gobierno de los socialistas, que fue anulado por el Partido Popular y que, en definitiva, lo único que quiere es proteger a los ganaderos y agricultores y que estos no tengan que adelantar el dinero a la Administración, sino que la subvención de la Junta de Extremadura se realice en el momento en el que se está firmando la póliza de su seguro.